Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 8:02 de la mañana, las 7:02 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía, la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico. Les estamos informando desde las 6 en punto de la mañana y lo vamos a seguir haciendo hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10 con todos ustedes Isabel González, que les va a acompañar, pues ya saben, con la Crónica Rosa, con todos los planes para el fin de semana, que son muchos, variados y seguro que estupendos, a partir de las 10 con ella y con todo el equipo de Es la Mañana de Federico en el radio. Federico Jiménez Los Santos, el jefe, no ha podido venir hoy porque bueno, está un poco constipado, se encuentra un poco afectado por estos virus primaverales que son tan agresivos en ocasiones, pero todos aquellos que tenían previsto ir a la firma de libros que va a tener lugar esta tarde en el Corte Inglés de la calle Goya, aquí en Madrid, no se preocupen, que en principio, y si no hay noticias de última hora, Federico estará allí con todos ustedes, bueno, pues compartiendo un ratito y, por supuesto, ofreciéndoles la mejor de sus sonrisas. Así que, nada, a partir de las 6 podrán ver a Federico en esa firma de libros que continúa en marcha, que de momento no se suspenden, así que no hay ningún problema. Vamos a comentarles cómo se presenta la jornada, cómo está el día, porque de nuevo hoy las lluvias van a marcar esta entrada, este arranque del fin de semana. Siguen en buena parte de la península, pero especialmente en la mitad norte peninsular, en Cataluña, en Aragón, en La Rioja, en Navarra, en Galicia, en toda la cornisa cantábrica y también en Castilla y León. En el resto del país, intervalos nubosos y no nos vamos a librar de los chubascos prácticamente en ningún punto del mapa. En Madrid hasta ahora estamos a 10 grados, hoy la máxima será de 17 en el centro peninsular. En Santa Cruz de Tenerife registrarán la máxima 24 grados y la mínima la localizamos hoy en León con 5 grados. A partir de las 8:30 van a estar en nuestra mesa de tertulia Francisco Rosell, Xavier Horcajo y Esteban Urreiztieta. Nos van a acompañar en esta última tertulia de la semana y desde luego va a ser una tertulia muy interesante porque, bueno, pues entre otras cosas, ya saben que los periodistas cometemos muchas veces los errores de hacernos los protagonistas de las noticias, ¿no? Y hoy, bueno, pues los periodistas, porque así lo han querido los políticos, somos los protagonistas de la noticia. Pero bueno, vamos a tener tiempo para analizar lo que sucedió ayer, lo que ha sucedido en las últimas 24 horas y bueno, también para reflexionar por parte de nosotros, por parte de la profesión, sobre todo para que ustedes agradezcan una buena información y una buena información en libertad, ¿no? Y en democracia, que es de lo que se trata y por lo que luchamos y por lo que nos levantamos aquí todas las noches muy temprano a trabajar para estar con todos ustedes y ofrecerles la mejor de las informaciones y bueno, pues probablemente reflexiones más serenas y más acordes bueno, pues con los tiempos que corren, que desde luego no es fácil conseguirlo a veces, ¿no? Estamos en campaña electoral, eso yo creo que ya no hay duda, a pesar de que la semana que viene, bueno, vamos a asistir, digamos, a esos actos protocolarios, ¿no?, que son necesarios y que así son procedentes, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de la ronda de contactos, de nuevo ronda de contactos que va a llevar a cabo el rey de España en Zarzuela, una ronda prevista para los próximos lunes y martes. Pero en cualquier caso, como les digo, los líderes políticos están ya en campaña electoral y ayer lo veíamos en escenas que desde luego nos recuerdan a la parte más caliente, digamos, de las campañas electorales, ¿no? Pues Mariano Rajoy en un bar en el Toboso tirando cañas y brindando, Iglesias, Albert Rivera y Sánchez en el Congreso celebrando el aniversario de Cervantes con los actores, en fin, son cosas propias de campañas electorales, que es en definitiva en lo que estamos. Pero en las últimas 24 horas parece que se ha inaugurado esa nueva campaña electoral con un factor común entre el Partido Popular y Podemos, y son las brutales críticas que se han realizado, que se han vertido a los medios y a determinados periodistas y columnistas. Y esto es una cosa común, una cosa en la que han coincidido de nuevo, no es la primera vez que sucede, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Por supuesto, en diferentes escenarios, con diferentes protagonistas, de diferente manera, con diferentes formas, pero en el fondo es exactamente lo mismo. La crítica
a aquellos que no dicen lo que ellos quieren que se diga de ellos y a aquellos que no escriben al dictado de lo que dicen estos políticos, ¿no? Por eso yo comentaba antes y comentaba a las 7 y lo vuelvo otra vez a comentar ahora, que nos hace falta a todos nosotros, y hablo en este caso del gremio de los periodistas, ¿no? Como hoy muchos se refieren a él, ¿no? Una reflexión y una reflexión profunda. Hoy nuestro compañero Pablo Montesinos, en libertaddigital.com, nos cuenta que Mariano Rajoy va contando por ahí, tanto el presidente del gobierno como su entorno más cercano, que ha sobrevivido a una brutal campaña para tratar que tire la toalla, una brutal campaña protagonizada y emprendida por determinados medios de comunicación y determinados periodistas. Estas son las palabras de un ministro. Esto se lo ha dicho un ministro a nuestro compañero Pablo Montesinos. No un asesor, no un diputado, no un secretario, no una persona que pasaba por ahí. Un ministro del Gobierno de España le ha dicho a nuestro compañero que los medios de comunicación y determinados periodistas están en una campaña en contra de Mariano Rajoy para echarle del gobierno y para echarle de la política a Mariano Rajoy, y que él ha sobrevivido a esa campaña. Leo textualmente lo que todos ustedes pueden leer hoy en libertaddigital.com, pero que bueno, parece ser que muchos no se quieren hacer eco de ello. Leo textualmente las palabras del ministro. Ha sido impresionante, con periódicos importantes pidiendo su dimisión en los editoriales, y eso sin contar lo que se dice en tertulias. Federico, por Federico Jiménez Los Santos, el director de este programa, es terrible. Esto se lo ha dicho, como digo, el ministro, un ministro, no sabemos qué ministro, a nuestro compañero Pablo Montesinos. Desde luego es una pena que Federico no esté aquí para contestar a ese ministro, que seguro no se quejaba de estos mismos periódicos o de este mismo comentarista, como es el caso de Federico, cuando en algunos momentos o en momentos determinados se ha pedido el voto para el Partido Popular. Tampoco el ministro parece que se quejaba demasiado de La Sexta o de Cuatro, cuando son cadenas que ellos mismos han creado y que están en ataque continuo contra el Partido Popular y en campaña a favor de Podemos. Esto que les acabo de contar a ustedes, lo denuncia hoy Federico Jiménez Los Santos en su columna del diario El Mundo, haciéndose eco de esa denuncia en su propia casa que hacía Alfonso Usía hace un par de días en La Razón. Por supuesto, la Asociación de la Prensa y todos los periodistas que ayer salieron en tromba a criticar a Pablo Iglesias por su penúltimo numerito en La Complutense, al arremeter contra el periodista del Mundo Álvaro Carvajal, no saldrán hoy en defensa de Federico ni de los editorialistas de, por ejemplo, El Mundo, o del diario El País, o incluso, si me apuran, del diario ABC, que han pedido la dimisión o al menos la retirada de Rajoy en los últimos meses. A la Asociación de la Prensa no la escucharemos salir en defensa de todos estos periodistas o editorialistas. Todos ellos sí, en cualquier caso, parecen escandalizarse mucho al escuchar de nuevo palabras como estas, las que escuchábamos ayer en La Complutense de Pablo Iglesias, que, insisto, desde luego son criticables, pero no son nuevas. Y en segundo lugar, tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del Mundo, me saque un titular del tipo: Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Y eso no es fácil, Después volveré con Álvaro Carvajal, porque voy a utilizar a los periodistas que nos siguen como recurso para explicar ciertos elementos que vinculan a Podemos con el psicoanálisis. Bueno, y luego los periodistas cogieron, y muchos de ellos se levantaron y se fueron. Entre ellos, por ejemplo, Miriam Muro, la compañera de libertaddigital.com, que sigue a Podemos y con la que luego tendremos ocasión de charlar. Miriam Muro, periodista de Libertad Digital y de Es Radio. Lo digo porque hay muchos periodistas, y alguna de ellas fue protagonista también de la noticia, se levantó, pero posteriormente indicó a todos sus compañeros que no quería que figurase ni su nombre, ni su apellido, ni el medio en el que trabajaba, cuando a la salida eran abucheados por los estudiantes que allí se encontraban. Bueno, pues esta es la situación que ayer se vivió. Hoy hay quien incluso dice, y me refiero a una prestigiosa comentarista, como es el caso de Victoria Prego en el diario El Mundo, que Iglesias enseña su verdadera cara. No, Iglesias ha enseñado su verdadera cara hace ya mucho tiempo, hace ya muchos años. Iglesias lleva enseñando su verdadera cara, pues prácticamente a diario, continuamente en estos últimos tiempos. En el escrache a Rosa Díez en la universidad, en sus negativas a condenar regímenes como el de Venezuela, al admitir financiación de otro régimen asesino como es el de Irán, que ahorca a homosexuales en masa,
al ponerse del lado de los asesinos como Otegi y también, por supuesto, al señalar a periodistas como Álvaro Carvajal, como hiciese anteriormente con periodistas como Federico Jiménez Los Santos. O al enviar, como nos hemos enterado hoy, a invitados a la Asamblea de Madrid con micrófonos en la solapa para grabar a diputadas del Partido Popular, como sucedió ayer en la Asamblea de Madrid, cuando a una representante del Partido Popular, a instancias de otra representante de Podemos, la animan a participar en una charla con una invitada que llevaba un micrófono en la solapa y le empieza a reprochar la actitud de los policías en las diferentes marchas y en las diferentes cargas policiales. Bueno, esto es lo que está haciendo Podemos desde hace mucho tiempo y parece que muchos todavía no se habían dado cuenta o de repente se dan cuenta cuando Pablo Iglesias ataca a un periodista. No, esto tampoco puede ser. Por eso les digo que no nos sorprendamos tanto cuando esto sucede desde Podemos, pero también desde otros partidos que hacen exactamente lo mismo, pero con otras formas, de otras maneras y, por supuesto, en corrillos, como decía anteriormente, muy educados y off the record, para que no sepamos la identidad de quien lo dice. Bueno, pues esto es lo que sucede, cómo se maneja la información y también cómo se distribuye. Y luego también cómo reaccionamos los periodistas dependiendo de dónde nos toquen o a quién nos toque. Eso es lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en España, pero desde luego hay más noticias. Las vamos a contar ahora mismo con Sara Sanz y con Rubén Fernández. Mariano Rajoy inauguraba ayer la campaña electoral. Lo hacía desde el Toboso, en Castilla-La Mancha, junto a María Dolores de Cospedal, recuperada por el presidente y tirando cañas tras la barra de un bar, desde donde lanzaba el siguiente brindis. Vamos a brindar por la moderación y la cordura, que hace mucha falta. El presidente del Gobierno en funciones enviaba a Pedro Sánchez una invitación vía Twitter para reunirse en estas últimas horas antes de la ronda de contactos con el rey, pero el mismo Rajoy es consciente de la situación y de la repetición casi inevitable de las elecciones. Si es así, las próximas Cortes quedarían constituidas a finales del mes de julio. A Pedro Sánchez le preguntaban por el tuit y esta era la respuesta del socialista. Bueno, no lo he leído. En fin, creo que el señor Rajoy sabe perfectamente que la propuesta del Partido Socialista es cambiar tanto las políticas como al gobierno y por tanto lo que voy a hacer es tender la mano tanto a izquierda como precisamente lo que votaron los españoles el pasado 20 de diciembre. Es verdad que hay algunos políticos que les gustaría estar toda la vida en campaña electoral. No es mi caso. Bueno, mientras tanto, mientras esto sucedía, mientras Mariano Rajoy enviaba el tuit, Pedro Sánchez decía que no lo había leído, luego Mariano Rajoy ya directamente dice que no se va a producir una reunión porque la rechaza Sánchez. Albert Rivera, en el transcurso de una entrevista televisiva, en este caso en Telecinco, se sacaba de la chistera un conejo blanco, que es el conejo blanco tipo Monti, que es el de la figura independiente de la que tanto se ha hablado últimamente, pero que ningún representante político, o al menos ningún líder político de estas formaciones, se había atrevido a mencionar, sobre todo cuando se habla de dar un paso atrás, que es lo que dijo ayer Albert Rivera. ¿Los españoles quieren un gobierno? Yo creo que sí. ¿Quieren reformas? Yo creo que sí. ¿Quieren un gobierno transversal viendo el resultado? Porque no va a ser un gobierno ni de izquierda radical ni de derecha radical, sino un gobierno moderado. Yo creo que sí. Gente independiente, gente con valía y un gobierno quizá con menos tinte de partido y con más tinte de país, ¿no? Digamos un gobierno más de consenso. La propuesta de Rivera no la comparte casi nadie. Pedro Sánchez mostraba su rechazo e insistía en la fortaleza del pacto firmado con Ciudadanos. Rajoy, por su parte, le dice a Rivera que si él no quiere estar, que se vaya. Andrea Levy hablaba incluso de fraude electoral. La escuchamos junto a Sánchez e Iglesias. La solución es que haya política con valores, con corazón. Y no tecnocracia, que es desgraciadamente lo que hemos sufrido durante estos últimos 4 años. A mí me parece que eso sería un fraude democrático y desde luego me parece que esta función ya llega al final, pero desde luego no puede llegar al final ya con más actitudes ridículas y más actitudes vergonzantes como las que estamos viendo. Creo que lo que está proponiendo el señor Albert Rivera es algo que recuerda más a eso que hicieron en Italia con el señor Mario Monti. Me parece muy respetable, pero nosotros no lo compartimos. Bueno, pues estas eran las reacciones que se producían después de ese anuncio muy comentado, como les digo, de Rivera ayer en una entrevista de televisión a última hora y que parece que no gusta prácticamente a nadie y que sorprendió incluso, podríamos decir, a Pedro Sánchez porque, pues recordamos que ellos tienen firmado un pacto, un acuerdo, ¿no? Más novedades importantes, además de cómo se está fraguando la operación entre Podemos e Izquierda Unida y, sobre todo, qué protagonistas son los que están interviniendo en esta operación
que puede ser de vital importancia para el país. Primero, porque puede arrojar un resultado electoral, si finalmente confluyen de manera conjunta a las elecciones, diferente al obtenido el 20 de diciembre. Luego, porque puede marcar ya definitivamente la retirada del Partido Socialista como principal fuerza de la izquierda, a cambio de esa coalición del Partido de Podemos y de Izquierda Unida. Y por otro lado, porque estas formaciones no se descarta que en un principio podrían estar en disposición de alcanzar el poder. Pero bueno, estos son los protagonistas y así está cuajando este acuerdo. Sí, Gaspar Llamazares insiste en su aviso a Izquierda Unida para que no acuerde una confluencia con Podemos. Dice que no sería una suma, sino una disolución. El Confidencial desvela que Iglesias se reunió con Julio Anguita el martes pasado. 4 días después tuvo una reunión entre dirigentes de Podemos e Izquierda Unida, donde el propio Julio Anguita defendió una candidatura conjunta. Iglesias reconoce los contactos con Izquierda Unida y dice que es bueno que se produzcan. Escuchamos a Pablo Iglesias y a Gaspar Llamazares. Insisto, es bueno que se produzcan esos contactos, hay que tener altura de miras, estamos en un momento histórico muy importante. Nosotros pensamos que hay que sumar voluntades, pero es prematuro concretar ninguna cuestión de las que me están preguntando. Que comenzó con una confusión electoral las elecciones anteriores, que luego tuvo como segundo paso la renuncia a formar grupo parlamentario y la renuncia a la identidad y a la financiación de Izquierda Unida, y ahora, digamos, como paso ineludible, pues parece que se va directamente a la integración en las listas de Podemos sin las siglas de Izquierda Unida. Creo que no es una coalición, sino una disolución. Unas negociaciones que estarán lideradas por Pablo Echenique, ahora mano derecha de Iglesias, de cara a la campaña electoral. De hecho, este fin de semana ambos acuden sin Errejón a 2 actos del partido en Navarra y en Madrid, respectivamente. Una campaña marcada también por el primer juicio a Podemos. Será el 22 de junio, 4 días antes del 26, y en él comparecerán Errejón y Vescansa por impedir presentarse a las primarias a un grupo de Podemos en Cataluña que aspiraba a disputar a Iglesias la presidencia. Bueno, pues muchos estarán preguntando qué es lo que Podemos e Izquierda Unida pueden hacer juntos en el caso de que acudan de esta manera a las próximas elecciones del 26 de junio. Bueno, la respuesta es que ya está en marcha, o sea, es que ya lo están haciendo. Juntos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo van a hacer que Otegi vaya a dar una comparecencia como hombre de paz. Bueno, esto es lo que sucede en el Parlamento Europeo. Ayer en Es la Tarde de Dieter lo denunciaba Teresa Jiménez Becerril. Que este hombre que ha secuestrado gente vaya allí a hablar de paz y libertad y que encima del grupo político de izquierda donde está Podemos y esto le digan, uy, qué personalidad viene, ¿no? Como si viniera el Santo Padre y dijeran, va a presidir nuestro... O sea, yo estoy a cuadros, o sea, no entiendo nada de lo que está pasando. Bueno, pues es lo que está pasando, insistimos, lo que está pasando desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que muchos se tapaban los ojos y se tapaban la cara con tal de no verlo. E incluso algunos lo han fomentado y diríamos que incluso lo han alimentado. No es que para ellos, decía Teresa Jiménez Becerril, como si fuese el Santo Padre, no, es que para ellos es el Santo Padre, para ellos Otegi es el Santo Padre, ¿no? Y esto es lo que sucede, por ejemplo, y la demostración de que es así en parlamentos como el de Navarra, donde ayer sucedió esto que les vamos a contar a continuación. En Navarra, Podemos aplaude y justifica como libertad de expresión que ayer 8 diputados de Bildu saboteasen en el Parlamento de Pamplona la comparecencia del PP en la Comisión de Transparencia. Los pretarras se levantaron con carteles donde se leía la palabra tortura. La popular Ana Beltrán responsabiliza a la presidenta Uxue Barkos. Por lo tanto, desde luego, la presidenta Barkos lo que tiene que hacer detrás es analizar si puede seguir teniendo a unos socios de gobierno como es Bildu, que se permiten el lujo, porque quiero recordar que es muy importante saber y que no olvidar que ETA aleccionó y está aleccionando siempre a sus comandos, sobre todo al de la TECO, sobre cómo denunciar torturas. Bueno, pero es que esto no sucede solo en el Parlamento. Es que ayer el diario ABC denunciaba que un magistrado de la Audiencia Nacional, como es el magistrado de Prada, también piensa y también defiende esto, que los terroristas han sido torturados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo denunciaba ayer el diario ABC, pero lo cierto es que la noticia tampoco tuvo excesivo eco. Se ve que hay noticias y que hay informaciones y que hay personas de las cuales no se puede, desde luego, hablar. Esto, un juez en la Audiencia Nacional, que es el tribunal o que es el lugar por donde pasan los etarras.
un juez de la Audiencia Nacional. En fin, vamos a Madrid, donde siguen sucediendo cosas y donde se sigue acusando, en este caso, a presidentes autonómicos, como es el caso de Cristina Cifuentes, de utilizar su cargo como delegada del Gobierno. Así lo hizo Rita Maestre, para dar instrucciones a la policía para que apaleen a la gente que está en la calle manifestándose en contra del poder, en contra del Partido Popular en este caso. Bueno, ayer tenía que comparecer Rita Maestre. Se esperaba, quizá, no sé, a lo mejor lo esperaba Cristina Cifuentes, una disculpa por parte de la portavoz del Gobierno local, pero lógicamente Rita Maestre no se disculpó ni piensa hacerlo, después de haber recibido ese amenazante burofax por parte de la presidenta del Gobierno regional. Bueno, estas fueron las palabras de Rita Maestre. La portavoz del Ayuntamiento insiste en sus acusaciones contra Cristina Cifuentes y mantiene que no va a rectificar. Rita Maestre asegura no haber recibido el burofax enviado y hecho público por la presidenta de la comunidad, en la que anunciaba medidas legales contra ella si esta no se retractaba. A esto se suman las críticas a la actuación policial durante el desalojo de los ocupas del centro comercial del barrio de Chamberí. Dice Rita Maestre que las 32 detenciones que se produjeron, todos ellos ya en libertad, fueron desproporcionadas. Podemos había hecho un llamamiento en Twitter en el que convocaba a boicotear el desalojo. El portavoz de la Unión Federal de la Policía, Serafín Giraldo, pide respeto. Escuchamos ambos. Que sigo manteniendo porque es irrectificable. Es irrectificable que Cristina Cifuentes era la delegada de Gobierno. Rectificarlo sería faltar a la verdad. Y como delegada de Gobierno era la máxima responsable de las actuaciones policiales que se producían en la ciudad de Madrid. Dado que no quiero faltar a la verdad y no puedo negar ese hecho objetivo, pues no hay mucho más que decir. Insultar a una institución, como lo está haciendo la señora Rita Maestre, es propio de personas fascistas, porque insultan a las instituciones sin preocuparse quiénes estamos detrás de esas instituciones, gente que servimos a la sociedad. Bueno, de lo que tendrán que dar también explicaciones el grupo de Podemos, en este caso en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, es por qué una invitada de su grupo acude a la Asamblea de Madrid y mantiene una conversación con una representante del Partido Popular y está grabando la conversación con un micrófono en la solapa. Esto de lo que les estamos contando y que ha denunciado María Eugenia Carballedo, que es la representante del Partido Popular, desde luego es muy, pero que muy grave y alguien debería dar explicaciones de forma inmediata. ¿Cómo sucedieron los hechos? Bueno, pues de la siguiente forma. La verdad es que el relato de María Eugenia Carballedo en las páginas del diario El Mundo es muy claro. Ella está en la Asamblea, una representante de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, la portavoz adjunta de Podemos, la invita a mantener una conversación con una invitada que acude allí a ver la sesión en la Asamblea de Madrid y que es una afectada por una de las pelotas antidisturbio que lanza en determinadas ocasiones para disolver determinadas concentraciones la policía. Entonces María Eugenia Carballedo va y habla con esta mujer, con esta persona invitada por Podemos en la Asamblea de Madrid, y esta mujer empieza a reprocharla el que apoyen a la policía, que apoyen este tipo de actuaciones. Entonces es cuando María Eugenia Carballedo se da cuenta de que en la solapa lleva algo negro. Le pregunta qué es eso, le gira la solapa y ve que tiene un micrófono y que la está grabando. Es entonces cuando acude a la diputada de Podemos a pedirle explicaciones y esta dice que ya no tiene absolutamente nada que ver, que esta señora es una invitada de ellos, pero que ya no tiene nada que ver. Sí, seguro que Podemos no tiene nada que ver en que esa invitada lleve un micrófono y tampoco tiene nada que ver en haber provocado una conversación entre la diputada del Partido Popular a la que esta invitada en cuestión empieza a reprocharla y a recriminarla lo que a ella le ha sucedido. Bueno, pues de esto desde luego alguien debería dar explicaciones y también se merece desde luego una intervención, pero de forma inmediata. Vamos con la cuestión de Valencia, con la operación Taula y lo que va a ser el futuro de la exalcaldesa Rita Barberá en los próximos meses. La verdad es que, tal y como se preveía, el Partido Popular, al Partido Popular le puede estallar este caso de Rita Barberá en plena cara, en plena campaña electoral, aunque también puede que suceda todo lo contrario, que no le estalle en la cara en campaña electoral, tampoco en las elecciones, y que todo suceda después. Todo depende de los plazos, todo depende de los tiempos, pero desde luego son plazos y tiempos muy diferentes a los que estamos viendo en otros casos de corrupción. La exalcaldesa de Valencia, en declaraciones hoy a La Razón, insiste en que no ve motivo para dimitir porque el magistrado no ha pedido su imputación. Además, reconoce que entregó 1.000 euros al partido para la campaña electoral, pero que en ningún momento se los devolvieron.
El juez del caso Taula considera que el haber hecho esos donativos es indicio suficiente para pedir al Tribunal Supremo que impute a Barberá por un delito de blanqueo de capitales. Es la única forma de que pueda ser investigada dada su condición de aforada, mientras la oposición pide que Rita Barberá deje su acta de senadora. Desde el PP, Cospedal evita pedir responsabilidades. El partido ha iniciado un expediente disciplinario y vamos a continuar con él y vamos a ver qué ocurre en el Supremo y cómo se van derivando los acontecimientos. Bueno, pues son ya las 8:26 de la mañana, 7:26 en las Islas Canarias. Hay más noticias que también, desde luego, tienen mucho y muchísimo que ver con la corrupción, la que ya se está depurando en los tribunales. Con las últimas declaraciones en el caso Nos y todo lo que tiene que ver con Manos Limpias, con la intervención de Manos Limpias, con la presencia de Virginia López Negrete en este juicio, iniciamos el repaso por otras noticias que nos deja el día. El exasesor de la Casa del Rey, conde de Fontao, José Manuel Romero, ha reconocido en el juicio del caso Nos que recomendó a Urdangarín que dejase el instituto. Consideraba que era inadecuado que el marido de una infanta trabajase en una mercantil. También dice que no sabía de la existencia de Aizón ni que la infanta fuese copropietaria al 50%. ¿Sabía usted que la infanta doña Cristina tenía una sociedad a medias con su marido? No lo sabía. Es más, muy probablemente, es que no quiero decir opiniones o sensaciones, pero lo que sí digo es que mi opinión respecto del régimen económico matrimonial de los miembros de la familia real era separación de bienes. El Tribunal del caso Nos mantiene a Manos Limpias como acusación particular. El fiscal Orrac se mantiene en contra de la decisión y anuncia que pedirá a la Audiencia Nacional las diligencias contra el líder del sindicato para intentar expulsar a la abogada Virginia López Negrete como acusación. El exconsejero de Madrid, Francisco Granados, comparecerá hoy por videoconferencia desde la cárcel de Extremera en la Comisión de Investigación de la Asamblea madrileña por el posible espionaje a cargos del Partido Popular. Su comparecencia está prevista a última hora de la mañana. El que ha denegado su presencia ha sido Ignacio González por estar de viaje. Bueno, pues fíjense qué imagen la que se va a registrar hoy en la Asamblea de Madrid, en esa comisión de investigación, la del otrora todopoderoso Francisco Granados declarando por videoconferencia desde la cárcel. La verdad es que son imágenes para el recuerdo de lo que llegó a ser una persona y de lo que es actualmente. A las 8:28 de la mañana, Rubén, bueno, ¿qué recomendación nos traes desde Iberia? Qué placer es viajar y qué placer es leer mientras viajas. Desde luego. Mañana es el Día del Libro y en el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare, Iberia quiere celebrarlo con todos sus clientes, ofreciendo una sorpresa a todos los que vuelen en este día. ¡Feliz Día del Libro! Bueno, pues nos imaginamos cuál puede ser la sorpresa, pero desde luego todos aquellos que vayan a volar que nos la cuenten. Bueno, y los oyentes lo pueden hacer a través de las vías de comunicación que tenemos con ellos y que son para nosotros fundamentales y vitales para ayudarnos a hacer este programa, ¿verdad, Sara? Así es, tenemos 3 vías abiertas ahora mismo, el teléfono 91 409 0503, pueden llamarnos al 91 409 0503. También, si son más de Twitter, tienen nuestra cuenta oficial, @slamanana_de_FJL, @slamanana_de_FJL, pero si lo prefieren también pueden utilizar el correo electrónico slamanana@erradio.fm, en el que se pueden dirigir y dejarnos su opinión. Y como saben que además aquí participar tiene premio, la ganadora de ayer del lote de productos Lola fue Ángel Antonio, además de Alcalá de Ebro de Zaragoza. Bueno, pues enhorabuena para él. Son las 8:29, las 7:29 en Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos ya en la tertulia con Francisco Rosell, Xavier Orcajo y Esteban Rurriztieta, aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Es la mañana, es radio.